Muy buena gente, ¿qué tal están? Estamos en un nuevo video para el canal y para ustedes, esta vez de WRC Racing 5. Estamos acá en el primer nivel, la primera vez que lo probamos. Para lo único que lo probé era para las configuraciones del volante y todo eso. Uso el volante Speedwheel 5 Pro. Y acá vamos a probar, estamos en Monte Carlo. Vamos a ver qué tal nos va en la primera carrera. Y arrancamos. Vamos a ver cómo pica el auto. Tiene buena aceleración, pero por ahora vamos a ir lentos. Vamos a intentar de agarrar bien las curvas, que es lo principal del juego en sí, ir por la calle. Ok, acá hay que frenar un poquito en las curvas, si no se nos va demasiado y no queremos eso. Ok, como ahora que se me acaba de ir. Y vamos a ver que si nos ponemos bien de nuevo. Ok, estoy agarrando bien las curvas. Pero dije eso y ya me fui a la mierda. Desde acá aceleramos, doblamos ya que es una curva bastante cerrada. Y desde acá le damos nomás. Llegamos a 130 y pico. Bastante velocidad agarra este auto. También una curva media cerrada, la cual vamos a ir despacio. Y a partir de ahora vamos a acelerar. Ok, son curvas pequeñas estas, como indica las flechas que pueden estar viendo arriba. Esperen que me vuelva a mi lugar. Pasamos por acá. Venimos. No son curvas cerradas, es así. Desde acá vamos dándole nomás. Acá le damos recto, 145 kilómetros por hora. Uy, me fui para la zanja. Llega de 0 a 100 bastante rápido este auto. Uy, iba agarrando bien las curvas y se me fue. A ver, tenemos jodida el paragolpe y la suspensión. Jodida. En una linda curva. Y acá le damos. Uy, hay que frenar cuando se descontrola. Y acá curva cerrada. Uy, se nos fue. A ver, creo que vamos a volver a la carretera. ¿Cuál es lo que debemos hacer? Y acá llegamos a la meta. Todos hecho huasca. A ver, quedamos últimos, como era de esperarse. Igual en nuestra primera carrera. Para agarrar bien las curvas, estuvimos bien. Vamos a por otra. Vamos a cambiar de mapa. Vamos a cambiar de auto también. A ver si podemos ponernos otra marca. URC2. Y este Ford Fiesta le pega bien. Skoda no quiero. Peugeot, a ver, 208. Capaz que no viene bien. Uy, sí, está lindo. A ver el mapa, vamos a cambiarlo. ¿Por cuál nos va? Y vamos a elegir uno que tenga bastante recta. A ver. Está difícil. Vamos a elegir este en España, vamos a ir. Y ya está. Le damos, vamos a esperar. Cataluña, Costa Daurada, Rally de España 2015. Ok. Vamos a esperar. Y ya cuando ya estemos, le damos.
Vamos a ver qué tal nos va en este mapa. Es completamente desconocido, nunca lo jugué. Y acá vamos a probarlo. Ok, empezamos bastante bien. No conozco el mapa, ya les dije. Es tierra a comparación de lo otro que era más calle en sí, o sea, más concreto. O sea, material. Acá le damos. No sé si se puede prender luces en este juego. No. No tengo idea. Acá doblamos. Por acá seguimos. Uy, 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 uy. Chocamos. No importa porque acá reaparecemos. Y... esta es zona de peligro. Me parecía ahí un cartel. Acá doblamos. La curva anda lindo el Peugeot 208. Por ahora seguimos bien. Que una vuelta en U. Uy, chocamos todo, nos llevamos puesto. Hay que frenar un poco. Otra vuelta en U. Por ahora vamos bien, vamos bien. A partir de ahora tenemos que otra vuelta en U. Giro 3. Y acá le damos una vuelta cerrada. Seguimos de largo. No importa porque ya volvemos a la pista. Ya vamos acá prontos. Llegamos al final. A ver en qué puesto salimos para hacer nuestra segunda carrera. Puesto 11. A ver, estuvimos bastante bien. Sí. Vamos a probar otra acá. La última carrera de hoy. Para ver qué tal nos va. Vamos a cambiar de auto y primero que nada de pista. Esta no fue la que jugamos anteriormente. Vamos a darle en Argentina, San Marcos. Auto. Mujeres no nos vamos a poner por ahora. Sport World Rally Team. Ok, vamos a esperar a que cargue el auto. Miremos con este. Un Ford Fiesta. Está bastante lindo. Estamos en Argentina, Carlos Paz, San Luis y Córdoba. Creo que vamos a pasar. Ahí dice. Personal. Ok, vamos a esperar a que nos cargue. Y a partir de ahora le damos. Fue un Ford Fiesta bastante lindo. Ok, la calle es bastante amplia, lo cual me va a ayudar. Curva 3, 4, 3. Acá viene una curva más cerrada. Ahora vamos a frenar. Uy, se nos va, se nos va. Curva en 4. De 3. Necesario solo frenar un poco. Uy, uy, uy. Esperen que me estoy saliendo de la pista. Ok, ya estamos. Vamos a darle en 3. Está. Otra en 3. Igual no son cerradas, solo que se me va el auto. Ser de tierra, no sé, patina demasiado. Agarramos perfecto esa curva. Acá hay una curva cerrada en 2. Otra más. ¿Cuál tenemos que doblar? Otra a la izquierda. Uy, uy, uy. Chocamos contra el árbol. Y acá aceleramos, dije. Ya seguimos más. Vamos a apurarnos a ver si podemos llegar en un puesto bastante bien. No que quede lejos del podio. Y... ok. Todo acelerar y frenar es este juego.
por ahora... Uy, 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 agarré mal, agarré mal. Pero tengo que salir o si no me van a poner una penalización. Acá es zona peligrosa. Penalti. Eso tenía miedo. Uy, uy, uy. Uy, que se me va el auto. Ay, la zanja, no. Estoy yendo. A ver, acá seguimos bien. Vuelta en 3. Ya que no es mucho. Otra vuelta en 3. Giro a la derecha. Giro a la izquierda. Viene. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Ahora esta curva liviana. Acá hay agua. La pasamos por el costado. Me quedé con la gana de pasarla por arriba, pero bueno. Uy, llevamos mini columnas. De acá seguimos. No vi que teníamos jodido, ahí va, la suspensión y todo lo del auto. Uy, está muy bugueado el baúl. Ay, ay, ay. Todo mal. Creo que en esta carrera vamos a quedar más que último. Doblamos. No, no fuimos, espera. Vamos a probar bien. ¿Qué tal? A ver si podemos por lo menos terminar la carrera con el auto. Mientras el auto ande, yo voy a seguir la carrera. Andy me doble, por supuesto. Por ahora seguimos bien. Vienen bajadas con saltos. Ya no me importa llegar al último primero. Sé que voy a llegar a los últimos puestos. Acá viene un salto. Vuelta en 4. Todos. Esto es bastante recto, lo cual vamos a pasarlo rápido. No veo nada por los árboles. Penalti, 5 segundos. No, la puta madre. 3 minutos con 50. Ya estamos. A ver. No me acelera el auto. Y bueno. Ahí va, ahí va. Ahí me aceleró. No entiendo. A ver, vamos a intentar dar un giro. Me da un error en el auto. Ok, a ver si puedo desprenderme el baúl este o... No me anda la marcha atrás. Ya la jodí a la palanca de cambio. A ver, vamos a intentar de respawnear. Ahí va. Ahí vamos bastante bien. Tenemos todo jodido. Uy, se me va mucho. No entiendo, a ver. A ver si podemos salir de acá por lo menos. Por lo menos. No sé, dame algo. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó me pueden apoyar con un me gusta. Quedamos acá trancados. Las dos primeras carreras las hicimos bastante bien, pero esta, al no conocer el mapa y tampoco saber qué tal está este auto y eso, no sé, no fue muy bien. Así que hasta la próxima.